¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Línea de Gol, ya el séptimo programa, de hecho. Estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros viéndonos. Y bueno, pues como cada semana con temas de este fabuloso deporte que a todos nos gusta, ¿no? El fútbol. Y hoy tenemos tres temas en específico que vamos a tocar con ustedes. La reanudación de la liga, el tema del fenómeno de la Liga Árabe, de los jugadores que se van para allá, grandes jugadores que están yendo para aquella competición, y los 100 años, el centenario del Club Necaxa. Y para ello, pues me acompañan, como cada 8 días, mis compañeros y amigos. David Pérez, David, ¿cómo estás? Muy bien, Jair. Buenas tardes, Jair, Nazario y a toda la gente que nos ve. Un saludo. Y Nazario, ¿cómo estás? Yair, buenas tardes, David, gente que nos ve. Muchas gracias. Perfecto, pues sin más ni más, comenzamos. Bueno, pues se reanudó la Liga Mexicana. De hecho, la semana pasada ya se reanudó con lo que fue la jornada 4, a excepción de Monterrey, que tuvo que jugar su partido del tercer lugar en la Leagues Cup. Prácticamente todos los demás equipos jugaron ya. De hecho, hubo jornada de media semana y prácticamente hoy estamos en la jornada 6 ya, ¿no? Prácticamente el primer tercio de la liga ya se nos está en marcha. Entonces, la realidad es que pude ver los partidos de ayer entre Atlas Toluca, partido realmente raquítico. eh, y ha sido una jornada de pocos goles, es la realidad. Eh, no sé qué tanto haya afectado el parón. Entiendo que ya hay algunos equipos que jugaron 3 partidos después de la Leagues Cup, pero hay otros como que parece todavía que no les ayudó mucho. No sé, Nazario, ¿tú cómo has visto, cómo sientes esta reanudación de la liga? ¿Qué te ha parecido? Bien, al decir verdad, como tú lo comentabas, ¿no? Un poquito sosa, aburrida. Em, Parece que los equipos mexicanos dejaron las piernas allá en Estados Unidos porque pues los partidos de esta jornada, como algunos de media semana, pues la verdad sí les faltó mucha calidad, ¿no? Y como bien lo decías, ponemos el ejemplo del Atlas Toluca ayer, pues antes de que se acabara el partido le cambié de plano porque pues no tenía un poquito, ni un poco de emoción, ni siquiera un dejo. Desgraciadamente, pues el torneo de la Leagues Cup, voy a decir algo muy trillado, pero nuevamente, pues no es un campeonato que le favorezca de ningún modo a la Liga MX, ¿no? Pues sí, la verdad, muchos equipos se notan desencanchados, incluso las Chivas que llevaban su buen arranque de torneo, pues como vimos ya perdieron el invicto, los Bravos de Juárez. La verdad, para las aspiraciones que tenían los Bravos de Juárez a principio de torneo, pues creo que no lo están haciendo nada mal, ¿no? Más allá de cómo ha sido el reinicio de la liga. Y a falta de lo que pueda hacer el Atlético de San Luis, pues las Chivas podrían ya perder el liderato, ¿no? Y lo podrían perder a manos de un equipo como el Atlético, al que no se le podrían estar, no, al que en un principio no se le hubieran dado tantas posibilidades de tener un arranque de torneo tan bueno, ¿no? Al igual que a los Bravos de Juárez. Ya a partir de ahora, pues, como bien lo comentábamos la semana pasada, pues ya se hizo un desorden completo en el calendario de la Liga MX, ¿no? Ahora a ver cuándo van a reanudar el Monterrey Xolos, por ejemplo, y pues bueno, los demás partidos pendientes. En resumidas cuentas, pues la verdad sí, la Leagues Cup afectó mucho al rendimiento de los equipos mexicanos en el reinicio de torneo. Sí, y la verdad, hablando justo de ese desorden que se generó con el calendario, algo bien chistoso, ¿no? A media semana hubo media jornada, pero la cual se va a completar con unos partidos la semana que viene, a mediados de esta semana, ¿no? Entonces, bueno, eso solamente se ve en la Liga Mexicana, me queda claro, ¿no?
Y sí, la realidad es que Juárez y San Luis, la verdad me han sorprendido. San Luis tiene un partido, pues en el papel complicado frente a Pachuca. Sabemos que Pachuca es un equipo difícil y más de la mano de un buen técnico como es Almada, ¿no? Pero que sí podrían perder mejor dicho, ganar el liderato a costa de las Chivas, que bueno, ayer la verdad me parece que dejó mucho que desear a lo que se venía viendo en partidos pasados. La realidad es que también creo que Guadalajara aprovechó, no sé si llamar facilidad del calendario en esta primera parte para hacer esos puntos, porque hay que, después de este partido, las siguientes jornadas van a ser Monterrey, América, Pachuca y Toluca. O sea, ya se viene una agenda de más apretada para Guadalajara. Y bueno, precisamente hablando del América, que sabemos que en 3 semanas prácticamente estarán jugando el Clásico Nacional, me parece que el América por ahí también ha tenido chispazos de buen fútbol, pero como que todavía falta hacer esa parte de que el aficionado espera. No sé tú qué piensas, David, al respecto. Sí, claro, el América parece como que no termina de arrancar. Por momentos juega bien, por momentos juega muy mal. La verdad, lo que yo pienso es que les falta mucho trabajo con el director técnico. A lo mejor los jugadores todavía no le agarran la idea, no definen bien lo que quiere el director técnico. Y pues yo creo que considero que como vayan pasando las jornadas y también tienen que recuperar gente importante, como el caso del Cabecita, como el caso de Henry Martin, que están lesionados. Sendeja se fue lesionado en el partido de ayer. Yo creo que aparte de la lesión de Sendejas también es de todo esto que comentamos en la Leagues Cup, cansancio, viajes, no han descansado bien. Todo eso merma al jugador y merma consigo al espectáculo, a los partidos. Yo coincido con ustedes, Juárez, la gran sorpresa. La verdad, a mí me parece que Juárez es de los pocos equipos que esta ventana de transferencia se reforzó sin hacer mucho ruido, pero se reforzó bien. Y Atlético de San Luis lo mismo. Yo creo que también trajo jugadores buenos en puntos claves que necesitaban. Yo siento que con el pasar de las jornadas vamos a ir viendo un mejor fútbol, porque este fútbol todavía parece como el de pretemporada, de jornada uno por ahí. Eh, Varios equipos que siguen decepcionando, como es el caso del Cruz Azul. El Cruz Azul está en un hoyo tremendo. El caso del Necaxa, caso de Querétaro, Mazatlán, son equipos que llevan varios años sin ser protagonistas en el campeonato mexicano. Y, pero sí, coincido en el pasar de las jornadas, en el pasar de los meses, de las semanas, vamos a ir viendo mejor fútbol. Ya sabemos que el fútbol mexicano ya arranca por ahí de la jornada 10 por ahí. Sí, tristemente, arranca, eh, se empiezan a ver mejores partidos a partir de la jornada 10 11 y la realidad es que el mejor espectáculo se ve en la liguilla, ¿no? O sea, creo que el torneo mexicano es muy singular en ese aspecto. Creo que ya estamos acostumbrados, desafortuna o mal acostumbrados a eso, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, ¿les parece? Bueno, vamos a hablar del fenómeno de la Liga de Arabia Saudita. No sé ustedes qué percepción tengan de esta liga. Bueno, obviamente está más que claro que están llevando a grandes jugadores, estrellas ya consolidadas, obviamente, al país árabe a base de billetazos, de los petrodólares, ¿no? Como se llaman, el poder adquisitivo que tienen el fútbol árabe, obviamente financiado por los jeques y los grandes, los reyes que tienen sus empresas petroleras, pues obviamente permite que tengan esa facilidad de compra. David, tú esta parte de llevarse a los grandes jugadores a base de romper el mercado, ¿crees que le beneficia? No vamos a hablar del fútbol árabe como tal, o que si perjudica al europeo,
sino en sí al fútbol en general. ¿En qué le ayuda y en qué le perjudica este tipo de mercados? Pues yo considero que le perjudica, yo sigo con lo que dijo Jürgen Klopp, que la FIFA debería regular esto porque aún así las grandes ligas como la Premier League, la Liga Española y todos esos, como están reguladas por el fair play financiero, en Arabia no hay. O sea, en Arabia tienen prácticamente presupuesto ilimitado, pueden gastar lo que quieran y nadie les va a decir nada. Están trayendo grandes jugadores, yo creo que la calidad del fútbol árabe va a subir, el torneo trayendo grandes jugadores va a subir la calidad y no solamente están trayendo ya estrellas consolidadas, están trayendo muchos jugadores que todavía pudieran dar mucho fútbol en Europa. En esta semana se hizo muy mediático el caso de Gabri Veiga, que estaba todo arreglado con el Napoli, joya española de 20 años, y de buenas a primeras se va a Arabia también. Eh, Va a crecer mucho el fútbol árabe y la verdad, pero afecta a las ligas europeas con esto del dinero. Se habla por ahí de una cifra de que pueden gastar de aquí al 2020, al 2030, creo. Algo así como 10.000 millones de euros tienen para gastar de aquí al 2030. Es una cantidad demasiado fuerte que yo creo que muy pocas ligas pueden competir a esa cantidad de dinero. Se dice que están haciendo todo esto, aparte que está regulado por el gobierno de Arabia Saudita, para tratar de conseguir el Mundial en el 2030 y que van por todos. Así que no me sorprendería que muchas estrellas se sigan yendo para Arabia. Y, o sea, esa cantidad es bestial, ¿no? O sea, me queda claro que es competir contra el dinero aunque sea contra el dinero árabe, aunque sea una entidad muy importante como la UEFA o ligas importantes como la Premier, la española, la italiana, es prácticamente imposible, ¿no? Eh, Tú esta parte, Nazario, ¿cómo la ves? Digo, más allá de, pues sí, lo económico, que está muy por encima de lo deportivo, me queda claro. ¿Crees que me queda también claro que esto le va a ayudar a la Liga Árabe a incrementar su nivel? Pero ¿crees que va a llegar un momento en que ya los jugadores, en vez de pensar en Europa, van a pensar en ir a Arabia por el tema dinero? ¿O seguirá siendo Europa el sueño de todo futbolista, pues, obviamente a nivel América, de viajar a Europa a proyectarse? ¿Cómo ves esa parte? Bueno, pues al final de cuentas, pues la calidad siempre se va a imponer. Desde que yo pienso que yo creo que el sueño de cualquier futbolista va a ser el jugar al fútbol de máximo nivel, ¿no? Que generalmente el fútbol de máximo nivel pues se da en Europa. Y pues bueno, el fenómeno que hoy pasa en Arabia Saudita, pues en su momento recordamos que lo pasó en China, en su momento hasta incluso en la MLS, en la que ligas pequeñas, en las que de plano no hay pues mucho buen fútbol por escarbar, pues de repente se agarran una racha en la que hay dinero en sus países o en sus ligas, no sé, y empiezan a exportar a granel jugadores buenos. También, si mal no recuerdo, en su momento Xavi también se fue a Arabia cuando Arabia estaba empezando con este boom de llevar y llevar jugadores. Por aquel tiempo me acuerdo que la MLS también había empezado a llevar estrellas que Jovinko y bueno, etcétera. China en su momento también hizo lo mismo, en la que en su país se pagaban cantidades exorbitantes de dinero, hasta que creo, si también mal no recuerdo, el gobierno chino tuvo que intervenir. Y es que yo pienso que esto va más por rachas, ¿no? Porque si mañana en Arabia se acaba ese poder adquisitivo, si les empieza a dar un poquito de flojera al fútbol, pues, ¿qué va a pasar?
va a llegar otra liga en la que se va a ver esto. No sé, ¿qué les gusta? Qatar, Emiratos Árabes, Japón, no sé, en algunas otras latitudes del mundo y tal vez no muy lejanas a Arabia. Eh, Esto pues no creo que le beneficie mucho al fútbol porque pues sí, a lo mejor en el país en cuestión habrá una mayor proyección, ¿no? A nivel mundial a la liga de ese país por ver a las estrellas del momento o que en su momento fueron que iban a ser ahora sí pues constelaciones ya en vías de convertirse en supernovas y llegar a su extinción, ¿no? Porque pues vamos diciendo una realidad cruel. Cristiano Ronaldo, pues ya no es el Cristiano Ronaldo de hace 5 o 10 años, ni Messi. Xavi cuando se fue a Arabia tampoco era el mismo Xavi que conocimos en su máximo apogeo en el Barça. Entonces, pues es una liga que no me gustaría llamarla de veteranos de una forma despectiva, pero pues sí, de algún modo son ligas de veteranos, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién le va a suceder en este peculiar lugar a Arabia una vez que ya se les acabe la llama de la pasión por el fútbol, ¿no? Em, no sé, yo siento que algunas de esas estrellas que van a terminar sus días futbolísticos en Arabia pues, podrían todavía exponer gran parte de su fútbol en alguna liga top. Y lo que hacen estos jugadores de irse a Arabia a cambio del dinero, pues de algún modo se vale. O sea, sí, sí, se ve totalmente afectada y mermada su calidad o su proyección futbolística, incluso se convierten en blanco de críticas de que, pues, mira, este hombre ya prefirió los billetazos, o lo que en su momento me acuerdo también pasó con Héctor Herrera, que prefirió la MLS que continuar en Europa y le tundieron, pero con todo. Pero se vale, o sea, al final de cuentas, pues está bien haber hecho toda una trayectoria y querer jugar el último año, dos o tres que te queden en el fútbol todavía a un nivel competible, a hacer pues un poco de dinero y retirarte como futbolista y pues a mí me parece totalmente válido, pero al fútbol no le beneficia para esto, no le beneficia esto para nada, más que ahora sí que al país en cuestión, ¿no? Y es un fenómeno chistoso, pues sí, digno de estudio, ¿no? Porque como bien comentaba David hace unos momentos, esto lo están haciendo con miras a adjudicarse el Mundial del 2030, ¿no? Entonces por eso están metiendo todo lo que esté a su alcance para que FIFA ponga los ojos en ellos y ganarse los votos correspondientes cuando sea el Congreso. Eh, pero por el otro lado, sí hay muchos futbolistas que Benzema, Cristiano Ronaldo, Firmino, que pues ya son jugadores arriba de 30. Kanté está por llegar a esa edad, si no mal recuerdo. Neymar no se diga también. Eh, y sí, como tú bien dices, ¿no? Xavi fue el que abrió la puerta, me parece, a esta aventura árabe. Pero también, como lo comentaba David, están llegando jóvenes. Es decir, jugadores jóvenes que tienen todavía una proyección importante y que en Europa podrían haber roto perdón, al llegar a Arabia pudieron haber o pueden romper su proyección o su progresión futbolística. No lo sabemos, ¿no? Porque finalmente eh, hay mucha calidad, hay jugadores de calidad. Es indudable que Cristiano, Neymar, Benzema ya están en las últimas, sí, pero que la calidad la tienen, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa con este fenómeno de la Liga Árabe, en qué termina y como bien dice Nazario, quién será el guapo que, 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 que llegue a tomar su lugar, ¿no? Sí, Nazario. Y muy importante, ¿no? O sea, esto no me parece a mí que incluso pudiera ayudar al desarrollo futbolístico de estos países que sueltan billetes y billetes, porque pues sí, habrá un montón de superestrellas y cracks del momento y lo que tú quieras, pero
pues ahí sí que pudiera pasar algo muy similar a lo de la Liga MX, ¿no? En la que se le hace a un lado o se le manda al ropero, al futbolista nuestro, al futbolista local, pues vamos, y se le da la oportunidad al extranjero, todo sea por el dinero al final de cuentas, ¿no? Entonces, también además no me parece que pudiera ayudarle de mucho esto al desarrollo del fútbol local de este país en cuestión, ¿no? Digamos, en este caso, Arabia. Porque China, pues en su momento fue una de las ligas que soltaron dinero así, a granel. Y la verdad, yo a no ser que alguien opine algo distinto, pues yo no vi que China progresara a nivel fútbol. De hecho, hasta ahorita, y lo digo honestamente, ¿no? Hasta ahora que está pasando este fenómeno de la Liga Árabe, pues yo ya ni me acordaba de China en el plano futbolístico, ni tampoco de aquella época en la que había dinero para aventar al cielo en el fútbol de China, ¿no? Entonces, pues la verdad, sí, tampoco me parece que esto pudiera ayudarle mucho al desarrollo del fútbol del país en cuestión. Adelante, David. Sí, bueno, lo que yo encuentro de diferente en esto es que cuando sucedió lo de China, el gobierno no estaba de acuerdo y pues lo reguló al año, a los 2 años. Y la diferencia es de que acá el gobierno es el que está respaldando todo esto y es el que está abriendo ahora sí el flujo de dinero. De hecho, se habla de 4 equipos que creo que son los que más han invertido ahorita en Arabia, que son los que están aliados con el gobierno o asociados con el gobierno. Pero se habla que de aquí a un año ya va a haber como algo así como 15 equipos que van a poder agarrar de ese flujo de dinero de los 10.000 millones de euros. Y pues creo que ahí se va a ver la diferencia. Y en cuanto al tema futbolístico que puede crecer, yo creo que sí va a crecer la liga en tema de calidad futbolística, porque no es lo mismo entrenar con, no sé, con Neymar, con Cristiano, con Benzema, con Kanté, con Rubén Neves, con todos esos, a venir acá a entrenar con, no sé, con que el Picolín Palacios, con Buoso, con esos, pues claramente no es lo mismo, ¿verdad? Así que yo creo que en ese punto sí va a subir la calidad. No sé qué tanto, pero yo creo que algo sí va a subir. Hombre, fuiste muy duro, mi buen David. Pero bueno, ¿sabes algo ya para cerrar este tema? Que sí, es verdad, no es lo mismo entrenar con Cristiano Ronaldo, con Mané, Kanté, que tú me digas Neymar, de los que están allá, y eso va a ayudar a progresar el fútbol árabe, pero si también ellos no le invierten a sus fuerzas básicas o lo que quieras, a su fútbol base, o sea, si no le invierten, por mucho que vayan las estrellas, si no traen los árabes una cimentación en cuanto a sus fuerzas básicas, a su fútbol base, creo que difícilmente van a crecer, creo yo. Pero bueno, está bastante, es bastante, eh, tiene muchas vertientes, pues, por donde ver este tema, este fenómeno del fútbol árabe. Y bueno, seguramente vamos a seguir platicando porque van a seguir llegando futbolistas de renombre a esta liga, ¿no? Justamente el pasado 21 de agosto, el Club Necaxa cumplió 100 años, es un club ya centenario. En aquellos años era un equipo formado, pues básicamente, en este caso por el equipo Tranvías y el Luz y Fuerza, ¿no? Que se fusionaron para crear justamente el Necaxa, ¿no? Ahorita ya Nazario nos va a dar una cátedra de historia, me queda claro, pero tú qué recuerdas, mi buen David, del Necaxa, qué recuerdos tienes de ellos, algún dato, alguna anécdota que nos puedas comentar al respecto? Pues hablar del Necaxa, pues un histórico, ¿no? Varios grandes jugadores han pasado por ese equipo. Yo un recuerdo como tal puntual que tengo
De hecho, tenía una videocasetera, tenía ahí el cassette y ponía la final de la América Necaxa 2002, si no mal recuerdo, eh, que, que creo estaba Sague en el Necaxa, recuerdo, un gran equipo. En la actualidad no pasan por gran momento, la verdad. En los últimos años han tenido unos altibajos, eh, suben, bajan, regresan, van, vienen. Estuve viendo las estadísticas y por lo general en el apertura, en el torneo de apertura de los últimos 3 años, entran a liguilla por medio del repechaje. Y en el clausura terminan en el lugar 17 al 15. O sea, eso nos habla de un equipo que no es nada constante. Se han dedicado más al proyecto de traer jugadores, subirles el precio aquí, traer jugadores baratos del extranjero, subirles el precio aquí y revenderlos. Tenemos el caso de Puch en su momento, Quiroga, Cocolizo González, etcétera, etcétera. Eh, si les falta proyección, le falta un proyecto más sólido, pero siguen siendo un gran equipo, un equipo histórico. Y pues, ¿qué te puedo decir de los jugadores que han pasado por ahí? Peláez, Alex Aguinaga, creo que el mejor en la historia del Necaxa, Alex Aguinaga, un jugador con muchísima calidad que aportó mucho al fútbol mexicano, y eso es lo que yo recuerdo del Necaxa. Sí, realmente, al igual que tú, pues los recuerdos o la historia del Necaxa para muchos puede ser muy reciente, ¿no? Y se empieza a escribir, entre comillas, a partir de los ochentas y principalmente los noventas, ¿no? Y los ochentas cuando regresa, o le regresan el nombre a Necaxa después de haber sido prácticamente 11 años el Atlético Español. Pero me parece que la historia reciente del Necaxa se empieza a escribir a partir de la llegada de Alex Aguinaga, ¿no? O sea, la historia reciente no se podría entender, del Necaxa no se podría entender sin Alex Aguinaga, que es la piedra angular de todo esto, con la llegada posteriormente de Roberto Saporiti, que fue uno de los técnicos que le empezó a dar esa parte de dinamismo y agresividad al ataque al Necaxa, que desafortunadamente fueron eh, super líderes, pero nunca pudieron coronarlo con la liga, ¿no? Hasta que llega Manuel Lapuente, ¿no? En la 94-95 y que, bueno, logran el bicampeonato y que cerca estuvieron de aquel, de ganar el tricampeonato justo cuando perdieron la final contra Santos Laguna en el primer torneo corto, ¿no? Jugadores históricos, pues Aguinaga y la base de ese equipo justamente de los noventas, García Aspe, Nacho Ambriz, Peláez, Nicolás Navarro, defensas épicas Becerril, Vilches, Ivo Basay, Luis Hernández, y han pasado un sinfín de jugadores de gran calidad, entre ellos Cuauhtémoc Blanco incluso, ¿no? Llegó a estar ahí con ellos. Entonces, me parece que la historia del Necaxa es muy rica, pero hay una historia antes de, ¿no? Que Nazario nos puede ayudar un poquito más al respecto, amigo. Así es, antes del Necaxa de los noventas, pues ya había 70 años de tristezas, de alegrías, de éxitos, de júbilo, de decepciones en las huestes rojiblancas. Bueno, pues como bien mencionas, el Necaxa se funda con la fusión del Tranvías y el Luz y Fuerza. Resulta que en aquellos años, en los años 20, la federación prohibió que los equipos que participaran en el seno de su liga tuvieran nombres de empresas o de compañías de gobierno, ¿no? Entonces, pues obviamente Luz y Fuerzas, y luego el Tranvías, y luego incluso al Marte le pasó, el Marte, antes de ser el Marte, fue el Guerra y Marina. El Marte nació como el Guerra y Marina por el Departamento de Guerra y Marina, que es la Secretaría de, de la Defensa Nacional, ¿no? Eh, el Guerra y Marina se tuvo que transformar en el Sonsin y luego vino al Marte. Algo parecido le pasó al Necaxa, ¿no? Nomás este nació con la fusión de dos equipos, del Luz y Fuerza y del Tranvías. A Luz y Fuerza ya lo estaba dirigiendo Alfred Kraul, que es uno de los padres y de los próceres del fútbol mexicano. Exitoso como jugador, más adelante exitoso como entrenador. Pues bueno, eh,
Mr. William H. Fraser, que era el gerente general de la compañía de Luz y Fuerza y además era dueño del tranvías y del Luz y Fuerza, encarga a Kraul que funde ese equipo y que le supervisa y le dirige así, así es como Kraul comienza como el primer director técnico en la historia del Necaxa. Eh, Podríamos decir que Mario Guadarrama fue y Kraul mismo, porque era jugador y entrenador, fueron los dos primeros grandes jugadores del Necaxa en los años 20, ¿no? Después el Necaxa trajo al primer uruguayo que vino al fútbol mexicano, Luis Mardones. Luis Mardones en 1926. Y después con el boom del fútbol tapatío, el Marte en un principio y después el Necaxa explotan a full. Porque, bueno, recordamos que en los años 30, pues el Necaxa con su generación del campeonísimo o de los 11 hermanos, pues asoló al fútbol mexicano completamente. La base de ese Necaxa era de futbolistas jaliscienses. Porque, por ejemplo, el portero Raúl El Pipiolo Estrada, que venía del Atlas de Guadalajara y luego que se formó en Nacional y luego fue comprado directamente del Atlas de Guadalajara, ¿no? El Calavera Ávila de las Chivas, el Pichojos Pérez de las Chivas, bueno, y en fin, prácticamente todo el Necaxa era de Jalisco, ¿no? O sea, los que no eran de las Chivas eran del Atlas y los que no eran del Nacional y por ahí algunos que otros que hubiera tenido un paso por el Oro, o por el homónimo del Marte de aquí, pero del Marte de aquí de Guadalajara, ¿no? El Marte del ya extinto y desaparecido barrio del Algodonal, que pues ya no existe, ya se lo tragó la mancha urbana de la ciudad de Guadalajara. Para los que no saben, el barrio del Algodonal estaba en lo que hoy es la parte noreste del centro de la ciudad. Hoy ya. Es más, prácticamente nadie en Guadalajara hoy sabe que alguna vez existió un barrio en su seno que se llamó el del Algodonal. Pues bueno, de ahí también sacó el Necaxa muchos jugadores que fueron a dar allá a su equipo, ¿no? Alfred Kraul después se convierte en el entrenador del Necaxa en los años 30 y llegan los éxitos. Llegan los éxitos, llegan los campeonatos de liga, llegan los campeonatos de copa. Después le deja el puesto al portero Ernesto Pauler. Ernesto Pauler, el famoso portero del Volga, austriaco. Después se convirtió en famoso por haber sido el primer entrenador en ganar un torneo de liga profesional. Pues bueno, antes de esto ganó títulos de liga con el Necaxa, en la mal llamada era amateur. Hablar del Necaxa es hablar prácticamente del fútbol mexicano. De hecho, el primer gran éxito en la historia del fútbol mexicano se logró gracias al Necaxa. Pues recordemos que allá en 1935, cuando México fue a participar a los Juegos Centroamericanos de San Salvador 35, pues a todo el equipo del Necaxa lo disfrazaron de selección y allá lo fueron a reforzar con alguno que otro jugador de otro equipo, ¿no? A Hugo Frank del América y si mal no recuerdo, creo fue de portero suplente, me parece Rafael Navarro o el Jorobado Álvarez de las Asturias. Bueno, el chiste es que fue el Necaxa y con 3, 4 refuerzos, ¿no? Y el Necaxa arrasó y se llevó el campeonato de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, pues duele mucho ver al Necaxa hoy en esta situación, porque los que amamos la historia del fútbol mexicano sabemos que el Necaxa alguna vez fue un equipo de gigantes y fue un equipo que puso muy en alto el nombre del fútbol mexicano y que alguna vez fue escenario, su viejo parque Necaxa y el Azteca incluso ya todavía en los 90 pues de 1000 batallas muy heroicas, ¿no? Ahora, como bien lo dice David, pues desgraciadamente el Necaxa, cuando no le llueve le llovizna, muy rara vez entran al repechaje, generalmente en los torneos invernales de apertura. En los torneos de clausura andan ahí arrastrando la cobija, quedando en los últimos lugares. Y pues yo recuerdo cuando el Necaxa descendió por primera vez,
pues fue un suceso negativamente histórico para el fútbol mexicano, porque pues el Necaxa, si bien había desaparecido ya en anteriores ocasiones, pues, pues jamás había jamás había ido de la primera división por una humillación tan grande como es sufrir el bajón de categoría, ¿no? Y hablando de las desapariciones, el Necaxa desgraciadamente tuvo el infortunio de desaparecer 2 veces. La primera vez fue una desaparición muy, así muy entrecomillada, ¿no? Allá por 1943, cuando ya se estaba pujando para profesionalizar el fútbol mexicano, pues desgraciadamente se aprueba esta profesionalización y desgraciadamente para la causa de nuestro fútbol, pues el Necaxa ya no quiso participar en el fútbol profesional. Pues ellos alegaban que se había acabado su misión en el fútbol mexicano. Bueno, pues que creemos o no creemos ya a más de 80 años de distancia de este suceso, porque eh, casualmente muere su fundador, el ingeniero Fraser, muere asesinado a tiros en su propio despacho y pues bueno, la familia ya no quiere saber nada del Necaxa, que se ha terminado la misión del Necaxa en el fútbol y aprovechan para desmantelar el viejo parque Necaxa, venden el terreno, venden todo y ya. Y el Necaxa ahora pasa a las ligas inferiores, continúa en el fútbol, pero obviamente en un plano muy llanero y muy amateur, en el que su equipo solamente servía para foguear a los futbolistas, a los trabajadores, perdón, de la compañía de luz y fuerza. Y la primera vez que se fue el Necaxa, allá en 1943, pues fue un hecho comentado a 8 columnas en los periódicos no nomás de la Ciudad de México, incluso de otras latitudes de la República, ¿no? Necaxa vuelve a aparecer, o sale de su letargo que duró 7 años en 1950, cuando pues el sindicato de electricistas decidió revivirlo, ¿no? Ante la salida de los dos equipos que parecían ser, pues ahora sí que los que se esperaba que fueran los herederos de la fortuna del Necaxa, como los hacedores del buen fútbol en México, ¿no? Que eran el España y el Asturias, que pues por motivos políticos y de xenofobia que ellos sintieron en su momento, pues decidieron retirarse y dieron paso al Necaxa, ¿no? Y después, pues en 1971, como todos ya sabemos, pues Julio Orbañanos, papá de quien ya se imaginan, de Raúl Orbañanos, Julio Orbañanos, además, futbolista en los años 40, en la época del Necaxa, fue contemporáneo incluso de la desaparición del Necaxa en las canchas del fútbol mexicano. Y pues ya en vista de que el Necaxa ya no era un equipo rentable, que era un equipo pues ya medianón en resultados, que no era un equipo que jalara la taquilla como la jalaba en los años 30, 40, 20, pues decidió vender al equipo y lo terminaron vendiendo pues a Televisa y luego estos a un grupo de empresarios españoles, ¿no? Que motivados por la nostalgia que les traía el recuerdo de la antigua España y de las Asturias, pues le cambian el nombre y colores y le hacen llamarse ahora pues el Atlético Español, que si bien no tuvo un paso pues magnánimo y lo que sea, pero pues tampoco tuvieron un mal paso por el fútbol mexicano, el Atlético Español, porque se llevaron un título de liga, pues bueno, muy meritorio, ¿no? Eh, y allá en el 82 pues vuelve el Necaxa y como bien lo mencionabas, ¿no? Ahí empieza esta nueva era del Necaxa y en la que pues ahora las generaciones actuales o más recientes pues vieron al maravilloso equipo de Aguinaga, de Basay, de Chema Higareda, de Cuchillo Herrera, de todas las estrellas del Necaxa de los años 90, ¿no? Entonces yo pienso que la esencia de este gran Necaxa se perdió poco a poco sus propietarios a lo largo de la historia lo fueron matando con sus constantes ventas, desapariciones, con el abandono del equipo, porque hay que saber que el Necaxa en su momento pues era un equipo de mucho renombre y de mucho impacto y de convocatoria a nivel
pues regional e interregional, porque pues a donde iba el Necaxa a lo largo y ancho del país, cuando se hacían las antiguas giras, pues el Necaxa llenaba estadios. El Necaxa llenaba estadios en vista del hecho de que como era uno de los equipos más competitivos de la liga más competitiva del país, pues en el interior del país iba a venir el Necaxa, no sé, a Guadalajara contra la selección Jalisco o contra el Oro o el Nacional o el SUTAC o el Río Grande, los equipos de aquel entonces, y pues era todo un evento. Entonces, el Parque Blatos o el Paradero en ese tiempo era la cancha del Atlas, pues era un lleno a reventar y segurísimo. Y generalmente se tenía que hacer un segundo partido o planear una serie de dos, tres partidos porque se sabía que mucha gente se iba a quedar con las ganas de ver a su equipo contra el Necaxa, ¿no? Y era un fenómeno ese equipo. Se cuenta, y hay muchas anécdotas chistosas o chistosas o interesantes del Necaxa. Se cuenta que en los años 30, cuando los 11 hermanos estaban en su apogeo, pues mucha gente iba a verlos y mucha gente muy famosa iba a ver al Necaxa. Por ejemplo, Joaquín Pardavé, estrella del cine mexicano de aquel entonces, pues era fiel aficionado al Necaxa, pero fiel. No se diga los Valdés, don Ramón Valdés, pues como todo. Creo que todos los aficionados mexicanos relacionamos al Necaxa con don Ramón Valdés y con Jorge Ortiz de Pinedo, porque pues son sus hinchas más famosos, ¿no? Entonces el Necaxa fue un equipo de mucha convocatoria en su momento, ¿no? Hay otra historia de su portero, Raúl el Pipiolo Estrada. Raúl Estrada, aparte de ser un gran portero, pues era un hombre cuyos genes pues le dieron el don de la glanura o de la belleza, ¿no? Entonces había mujeres que iban a ver entrenar al Necaxa o que iban a ir a ver a jugar al Necaxa específicamente por ir a echarle porras a don Raúl Estrada, ¿no? Pues se cuenta que era tal el porte, el impacto, la galanura de que tenía Raúl Estrada que un día lo invitan a hacer una película del cine mexicano. La actriz, voy a mentir si digo cuál actriz era, porque la verdad no me acuerdo qué actriz era, pero, pero le invitan a Raúl Estrada a hacer una película y los dotes que tenía, pues no era nada delante de la cámara, ¿no? Entonces, pues se reía, se ponía nervioso y más cuando se trataba de hacer una escena de un beso apasionado o de un encuentro con esta actriz que era, según la crónica que leí, era una belleza. Y pues desgraciadamente le tuvieron que decir a Pipiolo, no, pues muchas gracias y te admiramos como portero, pero como actor la verdad no nada que ver. Eh, Voy a quedar en deuda con el nombre del actor, lo voy a investigar y prometo compartírselos después, pero recuerdo que era un actor que con ello pues despuntó su carrera en el cine mexicano. Pero incluso ese impacto tuvo el Necaxa, ¿no? De que uno de sus futbolistas estuvo a punto de ser actor de la época del cine de oro de México, ¿no? Eh, y otras camadas de futbolistas que surgieron a raíz del campeonísimo de los años 30. Por ejemplo, la dinastía de los Pichojos, como le decían a don Luis Pérez, porque Pichojos Pérez, pues todos sus hijos alcanzaron la primera división. Mario Pérez, José Luis Pérez, creo había otro, Rodolfo Pérez, que estuvo también en los Tigres. Rodolfo Pérez es uno de los héroes del ascenso de los Tigres allá en los años 70. Y cosa curiosa, tuvo 4 o 5 hijos en primera división, don Pichojos Pérez, y a ninguno alcanzó a ver debutar porque un día la muerte lo sorprendió. Y al poco tiempo, pues debutaron poco a poco comenzaron a debutar sus hijos. Creo el más destacado de todos ellos, Mario Pichojos Pérez, que pues, como todos sabemos, a finales de los 60 y en los años 70, jugador del Tampico, del América, y bueno. Pero bueno, nos estamos desviando mucho del tema del Necaxa, ¿no? El chiste es que para mí el Necaxa no se podría, la historia del fútbol mexicano, perdón, no se podría entender si el Necaxa en su momento no hubiera aparecido en medio de ella, ¿no? Y es que pues no podemos hacer como que nunca existió los 11 hermanos de los años 30 y
Y bueno, aparte, las estrellas que han surgido del Necaxa. Nacho Treyes, como futbolista, surgió del Necaxa. Cuchillo Herrera, sus grandes momentos, pues en el Necaxa. Entonces el Necaxa es sinónimo del fútbol mexicano, ¿no? Ojalá, y ojalá sea muy pronto que el Necaxa pues pueda retomar su nivel y tener esa constancia y ese heroísmo que le caracterizaba. Pues bueno, así como títulos internacionales, un tercer lugar de un campeonato mundial de clubes, 7 títulos de liga, 3 de ellos en la era profesional. Y pues las Copas México y de campeones que tienen adornan el palmarés del Necaxa y 2 descensos lo ensucian, el de 2009 y el de 2011. El Necaxa, sin duda alguna, es sinónimo de la historia del fútbol mexicano. Y yo creo que, como tú bien lo comentas, dentro de toda la historia del fútbol mexicano, esta no se podría entender sin el Necaxa, obviamente. Y de hecho, hay aspectos muy importantes como es que fue el primer campeonísimo, ¿no? Cuando ganó aquella Copa y Liga. Eh, entonces, mm, dentro de todo eso, creo que hay dos equipos al que el fútbol mexicano no les ha hecho justicia, ¿no? Que uno de ellos es el Necaxa que estamos hablando y el otro me parece que es el Atlante, que si bien en aquella época eran partidos regionales, si tú quieres, y que sí, como tú bien comentabas, cuando salían, tanto Atlante como Necaxa en su momento llenaban los estadios de provincia donde se presentaban y que eran los partidos entre Necaxa y Atlante eran un auténtico clásico, se daban con todo, ¿no? Según las crónicas que yo también he podido leer. Entonces, y de hecho es por muchos considerado el primer clásico del fútbol mexicano, el Necaxa Atlante, ¿no? Que volvemos a mismo, era más regional, ¿no? Y un dato importante, eh, me imagino, no que lo recuerden, pero seguramente han leído de los heptagonales o pentagonales que se hacían en México, que venían equipos sudamericanos, ¿no? Entre ellos el Santos, en fin, varios equipos de Sudamérica. Bueno, pues el primer equipo sudamericano que visitó México fue el Colo-Colo de Chile, ya por 1927, y el primer equipo mexicano al que enfrentó precisamente fue al Necaxa. Entonces, hasta en eso hace historia los hidrorrayos ahora, ¿no? Pues no sé, algo más que deseen agregar, David. No, nada, nada, nada. Ya Nazario nos dio un panorama bastante amplio del Necaxa y sí, claro, sigue siendo un equipo histórico. Coincidimos en que no pasa por su mejor momento, pero esperemos que puedan regresar para volver a ser protagonistas del fútbol mexicano. Sí, así es. Se extrañan esos partidos incluso entre Necaxa, Atlante, ¿no? A Necaxa América en su momento llegaron a ser allá por los 90 también grandes partidos, cuando en ese momento el Necaxa traía de cliente justo al América, ¿no? Adelante, Nazario. Y algo que comentas que es bien cierto y que es importante apuntar, efectivamente el Colo-Colo fue el primer equipo sudamericano, extranjero incluso, y el primer equipo al que enfrentó fue al Necaxa. Pero vaya, en aquel tiempo ni siquiera los equipos grandes del momento, les vamos a llamar así, podían con los equipos extranjeros. Ahí también una historia del Atlante, que en aquel tiempo era el archirrival del Necaxa, ¿no? Porque el Necaxa, fundado por una organización descentralizada de gobierno, entonces que representaba al gobierno o a los burgueses de algún modo, y el Atlante que representaba a las clases bajas, a la gente pobre, a los prietitos, les decían, ¿no? Por el color pues de piel de sus integrantes, que si bien se les empezó diciendo de forma peyorativa, pues se les quedó como un mote de guerra, ¿no? Atlante y Necaxa eran los equipos que sacaban la casta por el fútbol mexicano, ¿eh? El Buenavista de Uruguay, por ejemplo, fue vencido por el Atlante, teniendo el Buenavista 9 campeones mundiales. Los equipos húngaros, los equipos uruguayos, hacían amistosos,
pues generalmente los primeritos en vencerlos pues eran el Necaxa y el Atlante. Curioso, porque a veces ni el España, ni siquiera el mismo Real España que era el trabuco de la época, o el América, que era el mejor equipo nacional de aquellos años, ¿no? Eh, y vaya, por ejemplo, ahora que mencionas lo del Atlante, llegan como los recuerdos nostálgicos de la época romántica del fútbol mexicano, ¿no? El Atlante era como el patito feo, como el pobrecito tonto del pueblo que nadie tomaba en cuenta, porque pues si bien habían solicitado ya varias veces su ingreso a la Liga Mayor, nunca les hacían caso porque los veían como muy poquita cosa, porque los prietitos eran un equipo muy bajo de recursos económicos que a lo mejor no podían costear ante la Liga Gastos y esto. Y un día la federación les avienta al perro más bravo que tenían, que era el Real España, y todos pensando que el España les iba a meter 7, 8 goles o tal vez más. Y ándale, que el Atlante le gana 1-0 al España de chiripada, pero pues les ganó y con eso aceptaron al Atlante, ¿no? Entonces eran equipos que en su momento eran pues mal vistos o despreciados, pero pues ahí está el resultado, ¿no? Sacan la casta por el fútbol nacional ante los extranjeros. Y otra cosa muy importante, tal vez el primer gran triunfo de los equipos mexicanos contra equipos extranjeros es del Necaxa con aquel Santos de Pelé en el año 61, 2 de febrero, ¿no? Que ni con todas sus estrellas, ni con tener a Pelé le bastó al Santos de Brasil para poder vencer al Necaxa, ¿no? Cayeron 4 goles a 3, y eso fue un triunfo a nivel nacional, ¿no? En una época en la que a lo mejor la globalización todavía no alcanzaba al fútbol, a los aficionados del fútbol mexicano, y no había como esa rivalidad de que, ay, yo soy de las Chivas, y si juega el América contra un equipo extranjero, pues ojalá gane el extranjero porque yo odio al América, ¿no? O sea, era al revés. El América, o las Chivas, por decir, y yo americanista y juegan las Chivas contra un equipo extranjero, pues el que tengo que apoyar es al, al equipo nacional, ¿no? Por más que lo odie. Y bueno, personalmente yo como aficionado de fútbol, yo tengo esa filosofía, ¿no? Es decir, si el América, no quería decirlo, si el América jugara contra un equipo extranjero, pues yo al primer equipo que apoyo pues es al América. O sea, yo odio al América, o a lo mejor no me gustará el América por la idiosincrasia que tienen o lo que sea, sin meternos tanto en ese tipo de temas. Eh, pero pues en un ámbito local, ¿no? Se supone que debamos de apoyar a los nuestros primero. Entonces también es parte de esa enseñanza, nos la llevan los equipos antaños, ¿no? Como en este caso el Necaxa, que en su momento el triunfo ante el Santos fue un triunfo no del Necaxa, fue un triunfo del fútbol mexicano. Yo creo que también eso nos ayudaría a subir nuestro nivel como fútbol y como aficionados, ¿no? A dejar un poco esa escuela de aficionado de barrio, pues de tirar tonterías, de decir cosas, de tirarnos pedradas entre nuestros mismos equipos, ¿no? Fíjate que digo, salgo ahorita en tu comentario, pero es un tema que también puede dar mucho de qué hablar. Yo difiero de ti, pero bueno, ya en algún otro programa podemos ponernos a debatir, ¿no? Y obviamente retomando el tema del Necaxa, sí, como bien decía David también, ¿no? Que ojalá que en algún momento pueda recuperar esa mística, esa historia que lo hizo llegar a ser uno de los grandes, ¿no? Lo comentabas muy bien hace ratito, eh, grandes jugadores como Horacio Casarín incluso forjaron un equipo que pues deleitaba de acuerdo a las crónicas, porque obviamente pues, no, ninguno de los tres aquí estuvimos en ese momento, pero sí era de factor social, netamente, ¿no? También. Y justo a raíz de cuando lo convierten en Atlético Español, de hecho, en este caso mi padre, por ejemplo, él era aficionado a Necaxa, y cuando pasa esa transición a Atlético Español, pues dice, se hizo aficionado a Chivas porque buscaba un equipo que tuviera la misma identidad del uniforme, ¿no? El rojiblanco, y se convirtió en seguidor de las Chivas hasta su muerte, ¿no? Entonces, ojalá que por la historia y la tradición que tiene el club necaxista, pues se pueda recuperar y empezar a despuntar de nueva cuenta, ¿no?
Pero bueno, pues no queda más que agradecerles, amigos de YouTube, que hayan estado una vez más aquí en este programa. Por favor, de igual manera, mándenos sus comentarios, qué otros temas les gustaría que podamos abordar. Y bueno, pues como siempre les recomendamos, síganos en nuestras redes sociales. David, ¿en dónde te podemos encontrar? Claro, en Facebook, Ángel David Pérez, y en TikTok, @Ángel David Pérez 82. Perfecto, muchas gracias, David. Y Nazario, de igual manera, ¿cuáles son tus redes sociales, amigo? Bien, en Pelota Azteca pueden seguirme como @Pelota Azteca 22 en Twitter y Pelota Azteca, @Pelota Azteca 16, perdón, en Twitter y @Pelota Azteca 22 en Facebook. Perfecto, muchas gracias, Nazario. Y bueno, a nosotros aquí en Línea de Gol, en la página de Facebook, así tal cual, Línea de Gol, en Twitter, @Línea de Gol 2020, y en TikTok, perdón, también @Línea de Gol _2020. Bueno, pues no queda más que agradecer, esperamos que les haya gustado este programa. No olviden también en regalarnos un like, una suscripción para que podamos llegar a muchas más personas. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Nazario. Muchas gracias, David. Se despide su servidor Jair Rosete y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.